Bueno, vamos a resolver 4 ejercicios simples de circuitos utilizando la ley de Ohm. Como pueden ver en pantalla son 4. Básicamente en los 4 lo que hay que hacer es calcular la resistencia total equivalente, la corriente total y la corriente que pasa por cada resistencia. Vamos con el A, que vendría a ser el primero. Bueno, en el A sabemos que la resistencia total, al ser dos resistencias que están en serie, básicamente se suman. Entonces si R1 vale 120 ohms y R2 también vale 120 ohms. Por lo tanto, la resistencia total sería 240 ohms. Sabiendo que el voltaje de la fuente es de 12 voltios, podemos calcular la corriente total dividiendo 12 voltios por 240 ohms. Esto nos da como resultado 0,05 amperes, lo cual es igual a 50 miliamperes. Dado que ambas resistencias se encuentran en serie, habíamos establecido en videos anteriores que la corriente se mantiene constante en resistencias que están en serie. Por lo tanto, tanto en R1 como en R2, la corriente que circula es de 50 miliamperes. En el ejercicio B, se establece que R1 y R2 se encuentran en paralelo. Por lo tanto, aplicando la ecuación debida, en este caso 270 ohmios R1 por 330 ohms de R2, todo esto sobre 600 ohms, que es la suma de ambas resistencias, 270 más 330 igual a 600 ohms, lo cual nos da como resultado 148,5 ohms. Al ser 0,5 redondeamos en el mismo valor que posee, 148 ohms. Ahora vamos a sacar la corriente total. La corriente total es igual a el voltaje de la fuente, 12 voltios, sobre la resistencia total, 148 ohms, el cual nos da 0,081 amperes, lo cual es igual a 81 miliamperes. Esa es la resistencia total, la corriente total, quizás. Ahora, hay que sacar, como la resistencia 1 y 2 se encuentran en paralelo, la corriente se divide, toma distintos caminos. Una parte se va por R1 y otra por R2. Por lo tanto, en este caso sí hay que calcular cuál es la corriente que circula por cada resistencia de estas. Bueno, para calcular básicamente lo que es R1, vamos a poner IR1, corriente en R1. Al ser solamente un paralelo, R1 y R2 las únicas dos resistencias, la corriente, el voltaje total de la fuente cae en este paralelo. Por lo tanto, la caída de tensión en este paralelo es de 12 voltios. Al ser 12 voltios se coloca, bueno, la caída de tensión que se mantiene constante en ambas resistencias, dividido la resistencia de esta, 270 ohms. Lo cual nos dio 0,044 amperes, lo cual es equivalente a 44 miliamperes. Y R2 podemos calcularlo de la misma manera, o simplemente sabemos que si la corriente total es 81 miliamperes y 44 es lo que circula por IR1, por lo tanto el resto de la corriente total es la que va a circular por R2. Por lo tanto, bueno, haciendo la siguiente operación, podemos determinar que esto es 37 miliamperes. 37 miliamperes es la corriente que circula por R2. Bueno, ya teniendo todos los datos, el circuito está resuelto. Bueno, en el ejercicio C básicamente tenemos un circuito mixto. Tenemos R1
en serie con un paralelo formado por R2 y R3. Lo primero que vamos a hacer es calcular el paralelo. Sabemos que vamos a ponerle el paralelo A, RA, le vamos a poner ese paralelo. Este va a ser, 100 ohms por 200 ohms, los cuales corresponden a R2 y R3, sobre 300 ohms, que es la suma de ambas resistencias. Esto nos da como resultado 66,6 ohms. Lo vamos a redondear en 67 ohms. Bien. Ahora, para sacar la resistencia total del circuito, vamos a sumar 67 ohms del paralelo más 1 kilo ohms que posee R1. Ya que ambas están en serie, se suman, lo cual nos da como resultado 1067 ohms. Esta es la resistencia total. Ya con esto, sabiendo que la fuente es de 12 voltios, calculamos la corriente dividiendo la fuente por la resistencia total, lo cual nos da, esto nos da como resultado 0,011 amperes, lo cual es equivalente a 11 miliamperes. Esta es la corriente total. Ya con esto podemos sacar la corriente que circula por R2 y R3, dado que es un paralelo, y la corriente se divide en dicho paralelo para después volver a juntarse cuando este paralelo termina, obviamente. Bueno, tenemos que la corriente en R2 es igual a, acá hay una incógnita. El voltaje de caída en el paralelo RA sobre la resistencia. No sabemos cuál es la caída de tensión en este paralelo, por lo tanto, dado que tenemos esa incógnita, ahora hay que sacar el voltaje en el paralelo A. Por lo tanto, 67 ohms, que es lo que vale la resistencia en ese paralelo, por la corriente total, que es igual a 11 miliamperes, nos da como resultado 0,74 voltios de caída. Está redondeado esto, en realidad es 0,737, pero como acá había un 7, lo redondeé a 4 directamente. Dado esto, ahora sí podemos sacar que la corriente que circula por la resistencia 2 es igual a 0,74 voltios sobre la resistencia, que es igual a 100 ohms. Esto nos da como resultado 7,4 miliamperes. Sabiendo esto, vamos a resolverlo de esta misma manera para corroborar que esté bien, pero podríamos simplemente restar a 11 miliamperes 7,4 y ya tendríamos la corriente que circula por R3, pero vamos a hacerlo de esta manera para corroborar el ejercicio. Lo hacemos de la misma manera sobre, en este caso es 200 ohms, lo cual nos da este resultado, 3,7 miliamperes. Por lo tanto, ahora sabemos que, tenemos todas las corrientes. La corriente que circula por R1 es igual a la corriente total, ya que se encuentra en serie. Lo que sí podemos calcular como un bonus es la caída de tensión en R1. Básicamente, para calcular esto, tenemos que 11 miliamperes, vamos a escribirlo, voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente que circula, 11 miliamperes, por la resistencia, que es igual a 1 kilo ohms, o kilo ohmios, como lo quieran llamar ustedes. Esto nos da como resultado 11 voltios de caída. Quiere decir que
ya tenemos todos los cálculos hechos de este circuito. Vamos al siguiente. Bueno, en el siguiente ejercicio, el D, como podemos ver, voy a dibujarlo, así tienen una visión. Podemos ver 12 voltios, esto es R1, no, esto es R3. Acá hay una resistencia también, R1, y esta que está acá es R2. Como podemos ver, lo dibujo porque esta es una situación que hay mucha gente que se confunde. Esto es un paralelo. Pero ¿qué pasa? Ambos extremos de dos resistencias o más tienen que estar unidas para que esto se considere un paralelo. Acá, como podemos ver, R3 tiene una patita con R1 y la otra patita con R2. Por lo tanto, esto no está en paralelo aún, pero hay que convertirlo. Acá, entre R1 y R2 se cumple la regla de que no tiene que haber ninguna bifurcación en la unión de estas dos. Podemos ver que se cumple, por lo tanto, estas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es transformar estas dos en una sola resistencia. Sabiendo que R1 es igual a 220 ohms, lo sumamos a 1 kilo ohms, que es igual a la resistencia R2. Esto nos da, vamos a ponerle resistencia 1, 2, para reconocerla, nos da 220 más 1K es igual a 1220 ohms. Nunca hay que olvidarse de la unidad. Por lo tanto, este circuito pasaría a estar de esta manera. Tenemos acá R3 y acá tenemos otra resistencia que es la R12. Y bueno, la fuente, no olvidemos la fuente. Ahora sí, podemos ver que R3 y R12 comparten ambos extremos, por lo tanto sí están en paralelo. Ahora sí se puede resolver como un paralelo. Básicamente tenemos que 1220 es el valor de R12 por 100 ohms que tiene la resistencia R3. La suma de estas dos abajo, 1320 ohmios. Y tenemos que la resistencia total, porque ya no queda ninguna otra resistencia que calcular, es igual a 92,4 ohms. Lo vamos a redondear en 91 ohms. Esto del redondeo es opcional. Si ustedes quieren escribirlo con la coma, 92,4, no hay problema. Yo lo hago así porque me es más cómodo en este caso. Bueno, dado esto, ahora lo que queda calcular es la corriente total. La corriente total es igual a el voltaje total, que es de la fuente, sobre la resistencia total, 91 ohms. Esto nos da 131 miliamperes como corriente total. Igual nos queda todavía una incógnita, dos incógnitas mejor dicho. Como sabemos, acá la corriente se divide, una parte se va por R1, R2 y otra por R3. Así que vamos a utilizar primero R12 para calcular la caída de tensión en esa resistencia. Sabemos que es, la caída de tensión no, la corriente de estas resistencias. La caída de tensión que se provoca en este paralelo es de todo el voltaje, dado que no hay otra resistencia que esté en serie ni hay otro paralelo aparte. Por lo tanto, acá cae toda la tensión y se mantiene constante en ambos paralelos. Por lo tanto, IR1 2 es igual a 12 voltios sobre la resistencia esta, que es equivalente a 1220 ohms. Esto es igual a 9,8 miliamperes. La corriente en R3 la vamos a calcular igual
aunque usando la otra manera también es posible, simplemente restando la corriente máxima, la corriente total con la corriente en dicha resistencia. Bueno, tenemos que 12 voltios sobre, en este caso 100 ohms, es igual a 120 miliamperes. Si sumamos ambas corrientes, nos damos cuenta que nos da un número muy parecido a la corriente total. ¿Por qué no es igual este número a este? Realmente sí es igual en la práctica, porque la diferencia de estas 2 milésimas que tenemos es por los redondeos, los números irracionales que no se cuentan, por eso. Pero realmente estamos teniendo la misma corriente. Así que bueno, con esto ya habremos terminado los 4 ejercicios. Si pueden suscribirse me ayudarían mucho. Si no, bueno, con que aprendan y puedan pasar sus exámenes también me siento feliz. Así que hasta luego y nos vemos en próximos videos.